El sonido de la bofetada resonó en el aire como un disparo de pistola, silenciando al instante a la banda de jazz y congelando todos los tenedores de la sala. En medio del Obsidian, el restaurante más exclusivo de Nueva York, una camarera temblorosa se quedó de pie con una huella roja en la mejilla. De pie junto a ella estaba Vanessa Thorne, una mujer cuyos diamantes costaban más que todos los ingresos de la camarera en toda su vida. Pero nadie miraba a Vanessa. Todas las miradas aterradas se fijaron en el hombre sentado a su lado. Dante Moretti, el amanecer de las 5 madrigueras, el hombre que supuestamente enterraba a sus enemigos en hormigón húmedo. Todos esperaban que la camarera desapareciera esa noche. Pero cuando Dante se levantó, no buscó su pistola. Hizo algo que pondría a toda la ciudad de rodillas. Evelyn Vance se ajustó el cuello de su uniforme almidonado y rígido, haciendo una mueca de dolor cuando la áspera tela le rozó la nuca. Eran las 7:45 p.m. en el Obsidian, y sus pies ya le dolían en sus baratos zapatos negros antideslizantes. Para Evelyn, VIP, no la caguen o les volaré la cabeza, siseó Marcus, el gerente de piso. Marcus era un hombre que sudaba profusamente, incluso con el aire acondicionado, y su ansiedad irradiaba como ondas de calor. Es la fiesta de los Moretti. A Evelyn se le hizo un nudo en el estómago. En esta ciudad no hacía falta ver las noticias para saber quiénes eran los Moretti. Eran la corriente invisible que recorría la red eléctrica subterránea de la ciudad. Y Dante Moretti era el rayo. Lo tengo, Marcus. Por favor, necesito las propinas esta noche. La operación de Leo es la semana que viene, susurró Evelyn, colocándose un mechón de pelo castaño detrás de la oreja. Cogió la pesada bandeja, equilibrando 3 copas de cristal de champán añejo y una botella de agua con gas. Respiró hondo. No era Evelyn Vance, la chica ahogada en deudas médicas por su hermano pequeño. Esta noche era un fantasma, invisible, eficiente, silenciosa. Recorrió la sala, sorteando las mesas ocupadas por senadores, magnates de la tecnología y celebridades de primer nivel. Pero el ambiente cambió cuando se acercó a la mesa 4, el reservado apartado al fondo, envuelto en sombras de terciopelo. 3 hombres con trajes oscuros estaban de pie cerca de la seguridad perimetral. En la mesa estaba sentado Dante Moretti. Tenía un aspecto diferente al de las borrosas fotos de los paparazzi. Era más joven, quizá 32 años, con el pelo del color de la medianoche y los ojos que parecían hielo roto. Llevaba un traje de 3 piezas color carbón que le quedaba con una precisión letal. No hablaba, simplemente observaba la sala con el aburrimiento de un depredador. A su lado estaba sentada Vanessa Thorne, la hija de un magnate inmobiliario corrupto. Vanessa era del tipo de belleza que se percibía afilada al tacto. Llevaba un vestido rojo que parecía pintado sobre su piel y en ese momento estaba desplazándose por su teléfono con aire de agresivo desinterés. «¿Su champán, señora?» dijo Evelyn, con voz firme a pesar del temblor de sus manos. Dante no levantó la vista. Se limitó a dar unos golpecitos con el dedo sobre la mesa. Vanessa, sin embargo, suspiró ruidosamente. Por fin, pensaba que había que ir a Francia para pisar las uvas uno mismo. Evelyn esbozó una sonrisa forzada. «Disculpe la espera, señorita Thorne». Dejó las copas sobre la mesa. Una para Dante, otra para Vanessa. «Espere». Vanessa espetó. Evelyn se quedó paralizada. «Sí, señora». Vanessa miró dentro de su copa. «Hay una mancha en el borde». «¿La ve?» Evelyn se inclinó. La copa estaba impecable. «Me temo que no, señora. Lo acabo de limpiar. ¿Me está llamando mentirosa?» La voz de Vanessa subió una octava lo suficiente como para cortar el murmullo de las conversaciones cercanas. «No, en absoluto. Lo reemplazaré inmediatamente». Evelyn extendió la mano hacia la copa. «No se moleste», resopló Vanessa, arrebatándole el vaso. «Solo sírvame. Estoy sedienta y Dante está siendo un pesado». Evelyn se dispuso a servir el champán. Cuando inclinó la botella, Vanessa se movió bruscamente, extendiendo el brazo para señalar algo en su teléfono. Su codo golpeó la muñeca de Evelyn. La botella se resbaló. Fue una pesadilla a cámara lenta. El pesado cristal verde no se rompió, pero el champán,
Un Dom Perignon valorado en cientos de dólares se derramó. No salpicó a Dante, pero sí al dobladillo del vestido carmesí de Vanessa. Durante un segundo se hizo el silencio total. Entonces Vanessa gritó. Fue un grito primitivo, lleno de rabia. Se levantó de un salto de la silla, con el rostro deformado en una máscara de pura fealdad. «¡Estúpida rata torpe!», gritó Vanessa. Antes de que Evelyn pudiera balbucear una disculpa o coger una servilleta, la mano de Vanessa se abalanzó sobre ella. ¡Crack! La bofetada fue con el dorso de la mano, impulsada por el peso de un pesado anillo de diamantes. Alcanzó a Evelyn en el pómulo, justo debajo del ojo. La fuerza del golpe hizo que Evelyn se tambaleara. Tropezó, perdió el equilibrio en el suelo resbaladizo y cayó de rodillas, haciendo que la bandeja se estrellara ruidosamente contra el mármol. El restaurante quedó en silencio. El pianista de jazz dejó de tocar. Evelyn se llevó una mano a la cara. Le ardía la mejilla, un calor húmedo y punzante que se extendía rápidamente. Sabía a sangre. Las lágrimas le picaban en los ojos, no por la tristeza, sino por el impacto del dolor. «¡Mírame!», gritó Vanessa, inclinándose sobre ella. «Esto es Versace a medida. Vas a pagar por esto. Haré que te despidan. Te demandaré. Te dejaré en la calle pidiendo limosna». Marcus. El gerente llegó corriendo, con el rostro pálido como un fantasma. «Señorita Thorne, señor Moretti, lo siento mucho. Es nueva, es incompetente. Evelyn, levántate, sal de aquí». Evelyn intentó ponerse en pie, con la cabeza dando vueltas. Me ha golpeado en el brazo. No es verdad. Cállate». Vanessa volvió a levantar la mano, dispuesta a golpearla por segunda vez. «Me has arruinado la noche». Evelyn se encogió, cerró los ojos y esperó el golpe. Pero este nunca llegó. «Ya basta». La voz era grave, barítona y tranquila. No era un grito, tenía más peso que los gritos de Vanessa. Evelyn abrió un ojo. Dante Moretti se había levantado de su asiento. No se había movido rápidamente. Simplemente se había levantado, abrochándose la chaqueta del traje con un movimiento lento y deliberado. Atrapó la muñeca de Vanessa en el aire, a pocos centímetros de la cara de Evelyn. Su agarre no parecía fuerte, pero Vanessa se quedó paralizada, con los ojos muy abiertos por la repentina confusión. «Dante». Vanessa parpadeó. «Suéltame. Me ha estropeado el vestido». Dante no miró a Vanessa, bajó la vista. Por primera vez en toda la noche, el rey del hielo miró a la camarera. Sus ojos recorrieron a Evelyn, su cabello revuelto, el temblor de sus hombros, el uniforme barato y, por último, la marca roja de ira que se alzaba en su mejilla, donde el diamante le había cortado la piel. Algo brilló en los ojos de Dante. No era lástima, era algo mucho más oscuro. El silencio en el obsidiano era sofocante. La gente contenía la respiración. En el mundo de la élite neoyorquina, presenciar una escena como esta era poco habitual. Presenciar a Dante Moretti involucrado en una escena como esta era peligroso. Dante soltó la muñeca de Vanessa. Lo hizo con un gesto despectivo, como si estuviera desechando un pañuelo usado. «Siéntate, Vanessa», dijo Dante en voz baja. «Pero siéntate». La orden resonó como un latigazo. Vanessa se sentó con la boca abierta, con el rostro sonrojado por la vergüenza, a juego con su vestido. Dante rodeó la mesa. Se movía con la elegancia de una pantera, silencioso y aterrador. Se detuvo frente a Evelyn, que seguía de rodillas en medio del champán derramado y los cristales rotos. Marcus, el gerente, temblaba tanto que le castañeteaban los dientes. «Señor Moretti, permítame ocuparme de esta basura. Haré que la policía la escolte fuera inmediatamente. Ha agredido a su prometida». Dante giró lentamente la cabeza para mirar a Marcus. «¿La ha visto agredir a alguien?» Marcus tartamudeó. «Bueno, el vestido, el derrame. Vi a una mujer derramar una bebida», dijo Dante, con la voz resonando en la silenciosa sala. «Y luego vi a otra mujer cometer una agresión». Un grito ahogado colectivo recorrió a los espectadores. Dante se volvió hacia Evelyn. Le tendió la mano. Era grande, bronceada y bien cuidada. «Levántate».
Evelyn miró la mano y luego su rostro. El miedo le oprimía la garganta. Si lo tocaba, ¿desaparecería? ¿Era un truco? Pero la mirada de sus ojos no era de enfado. Era una mirada intensa e inquisitiva. Ella extendió su pequeña y áspera mano y tomó la de él. Él la levantó sin esfuerzo. Era ligera, demasiado delgada, observó él. Olía a jabón de vainilla y a agotamiento. «Mírame», le ordenó. Evelyn se obligó a sostener su mirada. De cerca, sus ojos eran de un sorprendente tono gris salpicado de oro. Dante extendió la mano y con el pulgar le levantó suavemente la barbilla. El contacto fue eléctrico. Evelyn jadeó suavemente. Él inspeccionó el corte en su mejilla. Sangraba lentamente. «Estás sangrando», afirmó. «Está bien, señor». «Estoy bien», susurró Evelyn. «Solo quiero limpiar el desastre». «Deja el vidrio», ordenó Dante. Se volvió hacia Vanessa, que estaba furiosa en silencio en la cabina. «Dante, ¿qué estás haciendo?». Vanessa siseó, bajando la voz para que las mesas vecinas no la oyeran. «No es nadie. ¿Por qué la estás tocando?». Dante sacó un impoluto pañuelo de seda blanca del bolsillo de su chaqueta. Se volvió hacia Evelyn y se lo presionó suavemente contra la mejilla. «Sujétalo», le dijo. Evelyn sujetó el pañuelo, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho como un pájaro atrapado. «Señor, realmente necesito este trabajo. Por favor, no dejes que me despidan». Dante ignoró su súplica y centró toda su atención en la mesa. Miró al camarero que estaba cerca. «Trae la cuenta, Dante». Vanessa se levantó de nuevo. «Ni siquiera hemos pedido la cena. Tenemos reserva en el club después de esto. No puedes hablar en serio». «La velada ha terminado, Vanessa», dijo Dante con frialdad. «Por su culpa», Vanessa señaló a Evelyn con un dedo manicurado. «Porque esta camarera torpe ha arruinado mi Versace». Dante dio un paso hacia Vanessa. Invadía su espacio personal, elevándose sobre ella. La amenaza que emanaba de él era palpable. «No», dijo Dante, con una voz muy tranquila, «porque no comparto la mesa con personas que abusan de aquellos que consideran inferiores. Demuestra una falta de disciplina y una falta de clase». Vanessa se quedó boquiabierta. «Estás de su parte en lugar de la mía. Soy tu prometida». «Ya no», dijo Dante. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, pesadas, definitivas. Vanessa se rió nerviosamente. «Deja de bromear. Mi padre recibirá una llamada mía por la mañana explicándole por qué su hija ya no es digna de llevar el apellido Moretti». Dante le dio la espalda, miró a Marcus. «Ibas a despedirla». Marcus tragó saliva. «Es la política de la empresa por daños y perjuicios. ¿Cómo se llama?». «Evelyn». «Evelyn Vance», repitió Dante. «Evelyn». El nombre salió de su boca como un secreto. «Bueno, Marcus», dijo Dante, ajustándose los puños. «Si Evelyn no está contratada aquí mañana por la mañana, compraré este edificio. Lo quemaré hasta los cimientos y construiré un aparcamiento encima. ¿Nos entendemos?». «Sí, señor Moretti». «Por supuesto. Lo está. Es la empleada del mes», chilló Marcus. Dante se volvió hacia Evelyn. Ella lo miraba con los ojos muy abiertos, el pañuelo de seda manchado con su sangre. «Coge tu abrigo, Evelyn». «¿Qué ha dicho Dante? Has terminado por esta noche. Necesitas un médico para esa herida y no vas a coger el metro para volver a casa». «No puedo ir contigo», dijo Evelyn, activándose su instinto de supervivencia. «No te conozco», sonrió Dante. Era una sonrisa pequeña, poco habitual, con los bordes afilados, pero innegablemente cautivadora. «Todo el mundo me conoce, señorita Vance, pero tienes razón. Tú no me conoces. Por eso vas a dejar que te lleve al hospital y luego te dejaré en la puerta de tu casa. Nada más». Se inclinó hacia ella, con una voz susurrante que solo ella podía oír. «A menos que quieras quedarte aquí con el gerente que quería despedirte y la mujer que quiere sacarte los ojos». Evelyn miró más allá de él. Vanessa estaba hablando por su teléfono móvil, lanzándole miradas asesinas a Evelyn. Marcus la miraba con una mezcla de miedo y resentimiento. Ella volvió a mirar a Dante. Era peligroso. Sí, pero en ese momento era el único escudo que tenía. «De acuerdo», susurró.
Dante le ofreció su brazo. ¿Vamos? Mientras salían del restaurante, dejando atrás a una atónita Vanessa y a un personal aterrorizado, Evelyn sintió el peso de cientos de ojos clavados en su espalda. Había entrado en el Obsidian como una desconocida. Salía del brazo del mismísimo diablo. Pero cuando llegaron al aire fresco de la noche y una elegante limusina negra se detuvo en la acera, Evelyn no se dio cuenta de que la bofetada era el menor de sus problemas. Acababa de llamar la atención del hombre más posesivo de Nueva York. Y Dante Moretti no solo ayudaba a la gente, la coleccionaba. Cuando la puerta del coche se cerró, encerrándolos en la tranquila oscuridad, Dante se volvió hacia ella. Ahora, dijo, con la oscuridad ocultando su expresión, háblame del hombre por el que estás trabajando tan duro para salvar. Háblame de Leo. A Evelyn se le heló la sangre. Nunca había mencionado el nombre de Leo. ¿Cómo lo sabía? El interior de la limusina era un vacío que absorbía el ruido y el caos de las calles de Nueva York. Era más limpio que cualquier hospital en el que Evelyn hubiera estado. Olía a suave cuero italiano y a una colonia sutil y cara que le recordaba a la madera de cedro y al acero frío. Las ventanas estaban tan oscurecidas que la ciudad exterior se reducía a rayas de luz de neón borrosas. Evelyn se sentó pegada a la puerta, lo más lejos posible de Dante Moretti, dentro de lo que permitía el espacio reducido. Su corazón latía con frenesí contra sus costillas, un pájaro atrapado que intentaba salir a la fuerza. Háblame de Leo. Esas 4 palabras resonaban en el silencio más fuerte que cualquier grito. La bofetada de Vanessa le había escocido la piel, pero esta pregunta le atravesó el alma. Leo era su secreto, su carga, su mundo entero. Tenía 16 años, luchaba contra una leucemia linfoblástica aguda y era la razón por la que ella trabajaba 60 horas a la semana de pie hasta que le sangraban los pies. No se lo había contado a Marcus, el gerente. No se lo había contado a ninguna de las otras camareras. ¿Cómo? La voz de Evelyn se quebró. Se aclaró la garganta, tratando de encontrar un ápice de la fortaleza que utilizaba para sobrevivir a los turnos de noche. ¿Cómo sabes ese nombre? Dante no respondió de inmediato. Cogió una jarra de cristal tallado que se encontraba en una consola de madera pulida y vertió una pequeña cantidad de líquido ámbar en un vaso pesado. No le ofreció nada. Me preocupo por conocer a las personas que manipulan mi comida. Señorita Vance, dijo Dante, dando un sorbo lento. Su mirada se fijó en la mampara que los separaba del conductor, especialmente cuando tiemblan tanto que apenas pueden sostener una bandeja. Evelyn sintió una oleada de humillación. Estaba nerviosa. Es un trabajo muy estresante. No. Dante la corrigió con suavidad, girando la cabeza para mirarla. En la tenue luz de la cabina, sus ojos eran abismales. Marcus está nervioso. Estás desesperado. Hay una clara diferencia en el olor. Dejó el vaso con un suave tintineo. El sonido le pareció increíblemente fuerte. Me has estado observando, susurró ella, dándose cuenta con escalofriante claridad. No ha sido solo esta noche. Observo mi entorno. Es un mecanismo de supervivencia. Se recostó, cruzando sus largas piernas. Te vi hace 3 semanas. Tenías ojeras que el maquillaje no podía ocultar. Estabas más delgada que el mes anterior y revisabas tu teléfono cada 4 minutos cuando creías que nadie te veía. Evelyn instintivamente apretó con más fuerza su teléfono en el bolsillo del delantal. Era su salvavidas para comunicarse con los médicos de Leo. Eres invasivo. Ella escupió el miedo momentáneamente, dando paso a la ira. No tienes derecho. La expresión de Dante no cambió. No se sintió amenazado por su ira. Parecía ligeramente divertido por ella. Los derechos son ilusiones para las personas que no pueden imponer su voluntad, afirmó con calma. Tengo recursos, los utilicé. Evelyn Vance, 24 años, tutora legal de Leo Vance, 16 años. Actualmente reside en un apartamento de 2 habitaciones en Queens, con 2 meses de retraso en el pago del alquiler y ahogada en aproximadamente $80,000 de deuda médica no cubierta por su seguro básico. Cada dato era un golpe. Era su vida al descubierto, despojada de dignidad.
Se sentía desnuda, violada por su conocimiento. Las lágrimas brotaron de sus ojos, calientes y rápidas, derramándose antes de que pudiera detenerlas. Le escocían en el corte de la mejilla. «¿Qué quiere de mí?», preguntó con voz entrecortada. «¿Por qué hace esto? ¿Es algún tipo de juego enfermizo para gente rica?» «Vanessa me abofetea, y usted me tortura psicológicamente». Dante volvió a meter la mano en su chaqueta. Evelyn se estremeció, esperando medio que fuera un arma. En cambio, volvió a sacar el pañuelo de seda, esta vez uno limpio. Se inclinó sobre el asiento. La repentina proximidad era abrumadora. Su calor invadió su espacio. No le entregó el pañuelo. Le secó suavemente las lágrimas de la cara, con cuidado de evitar el corte. Su tacto era confuso, era posesivo, pero extrañamente suave. «Vanessa es una niña que hace berrinches en un mundo de adultos», Dante murmuró, con los ojos siguiendo el movimiento de su mano sobre el rostro de ella. «Ella ahora es irrelevante. Tú no lo eres. ¿Por qué soy relevante?», susurró ella, incapaz de apartar la mirada de su intensa mirada. «Porque», dijo Dante, bajando la voz hasta convertirla en un murmullo que vibró a través del asiento de cuero. «Desprecio el potencial desperdiciado y desprecio ver cómo algo valioso es aplastado por un peso que no debería tener que soportar». Se apartó, dejándola con un cosquilleo en la piel donde la había tocado. «Estamos llegando al hospital. El doctor Harris es el mejor cirujano plástico de la ciudad. Se asegurará de que ese corte no deje cicatriz». «¿Un cirujano plástico?». Evelyn parpadeó, confundida por el repentino cambio. «Solo es un rasguño. Solo necesito una tirita. Tú te encargas de mi champán. Tu cara es parte de la presentación. No voy a permitir que la incompetencia de Vanessa la estropee». El coche redujo la velocidad. No se detuvieron a la entrada de urgencias de un hospital público. Entraron en un garaje subterráneo privado, iluminado con luces fluorescentes que resultaban deslumbrantes después de la tenue intimidad de la limusina. El coche se detuvo. El conductor abrió la puerta de Dante al instante. Dante salió y le tendió la mano de nuevo. «Ven, Evelyn, vamos a curarte». No era una petición, era una orden, y cuando Evelyn le cogió la mano, se dio cuenta, con una náusea repugnante, de que había cambiado la sartén de la pobreza por un fuego que aún no comprendía. Él lo sabía todo sobre ella, y ella no sabía nada sobre él, salvo que podía destruir su vida con solo chasquear los dedos, o quizá salvarla. El centro médico privado St. Jude's se parecía menos a un hospital y más al vestíbulo de un hotel de 5 estrellas que, casualmente, olía ligeramente al antiséptico. No había bebés llorando, ni salas de espera abarrotadas de pacientes tosiendo, ni interminables formularios que rellenar en carpetas. En cuanto Dante atravesó la entrada privada con Evelyn a cuestas, el ambiente cambió. 2 enfermeras de la recepción se pusieron inmediatamente en pie, enderezándose de forma refleja. Un hombre con un traje caro, el doctor Harris, salió corriendo de una oficina con el mismo aspecto aterrado que había tenido Marcus, el gerente del restaurante. «Señor Moretti», dijo el médico sin aliento, tendiéndole la mano, que Dante estrechó brevemente. «No le esperábamos. ¿Va todo bien? ¿Está herido?». «Yo no», dijo Dante, guiando a Evelyn con una mano en la parte baja de la espalda. El calor de su palma quemaba a través de la fina camisa de su uniforme. «La señorita Vance ha tenido un desafortunado encuentro con unas joyas. Arréglelo». «Por supuesto. Inmediatamente, por aquí». Evelyn fue conducida a una sala de exploración más grande que su salón. Tenía armarios de caoba y cuadros en las paredes. Durante los siguientes 20 minutos, Evelyn se sentó en una lujosa camilla mientras el doctor Harris la trataba como si fuera de porcelana. Limpió el corte con delicada precisión, murmurando disculpas cada vez que ella hacía una mueca de dolor. Aplicó un compuesto adhesivo estéril que, según prometió, uniría la piel perfectamente sin necesidad de puntos. Durante todo el proceso, Dante permaneció en un rincón de la habitación, apoyado contra la pared con los brazos cruzados. No miró su teléfono, no caminó de un lado a otro, simplemente se balanceaba. Observaba las manos del médico, observaba las muecas de dolor de Evelyn,
Observaba cómo retorcía nerviosamente el delantal en su regazo. Su silencio era más pesado que cualquier conversación. Era una ponderación, una medición. Cuando el médico terminó, le dio a Evelyn un pequeño tubo plateado de crema. Aplíquela 2 veces al día. En una semana, ni siquiera notará qué ha pasado. Gracias, doctor, dijo Evelyn con voz débil. Elder Harris se volvió hacia Dante. Ya está todo hecho, señor Moretti. ¿Le abro su cuenta habitual? Sí, y añada una generosa donación al ala pediátrica en nombre de la señorita Vance. Evelyn levantó la cabeza de golpe. ¿Qué? No, no tiene que hacer eso. Dante ignoró su asentimiento al médico. Nos vamos. De vuelta en la limusina, la dinámica había cambiado de nuevo. El miedo que sentía Evelyn ahora se mezclaba con una pesada y sofocante sensación de deuda. Él había salvado su trabajo, defendido su honor, la había llevado a un cirujano privado y había donado dinero en su nombre. En el mundo de Evelyn, nadie hacía nada gratis. La factura siempre llegaba. ¿Dónde?, preguntó Dante. Queens, dijo ella en voz baja. Le dio la dirección. Era un barrio que gente como Dante Moretti solo veía en las noticias cuando ocurría algo malo. El trayecto fue largo. Cruzaron el puente y las relucientes torres de Manhattan quedaron atrás. Las calles se volvieron más irregulares, los edificios más bajos y grises. Dante parecía completamente a gusto con el cambio de paisaje, como si los edificios de ladrillo en ruinas le pertenecieran tanto como los rascacielos. Cuando la limusina se detuvo frente a su edificio, Evelyn sintió una nueva oleada de vergüenza. Era un edificio de 4 pisos sin ascensor, con la pintura marrón desconchada y una puerta principal que no siempre cerraba bien. Un par de chicos que estaban en la entrada dejaron de hablar y se quedaron boquiabiertos mirando el elegante coche negro que bloqueaba la calle. Gracias por todo lo de esta noche, dijo Evelyn, buscando la manija de la puerta, desesperada por escapar de su abrumadora presencia. No tenías por qué esperar. Dante no alzó la voz, pero la orden la paralizó al instante. Giró el cuerpo hacia ella. La luz ambiental de una farola exterior proyectaba la mitad de su rostro en sombra, lo que le daba un aspecto aún más severo. Tenemos que hablar del futuro, dijo. ¿Mi futuro?, preguntó Evelyn con cansancio. Mañana iré a trabajar. Mantendré la cabeza gacha. Te prometo que nunca más tendrás ningún problema conmigo en el restaurante. No me refiero al restaurante. Evelyn pronunció su nombre con una familiaridad que la hizo estremecerse. Me refiero a Leo. El heredero salió del coche. Leo tiene programada una operación para el próximo martes. Dante continuó recitando los hechos con frialdad. El coste de la intervención y las 6 semanas posteriores de quimioterapia específica es de $25,000. Dinero que no tienes. Dinero que no ganarás en propinas, aunque trabajes hasta caer rendida. Evelyn comenzó a temblar. Era cierto, ayer le habían denegado otro préstamo. Rezaba por un milagro y en cambio se encontró con el diablo. ¿Cómo sabes el día exacto?, susurró horrorizada. Soy el dueño de la agencia de cobro de deudas que tiene tus facturas médicas actuales, reveló Dante con calma. Compré tu expediente esta mañana. Evelyn se sintió mal. Él no solo sabía de su deuda, era el dueño de ella, era el dueño de su miedo. ¿Qué quieres?, suplicó ella, con las lágrimas brotándole de nuevo. No tengo nada. Ya has visto dónde vivo. No tengo nada que darte. Dante se inclinó hacia ella. Sus ojos reflejaban la luz con intensidad y brillaban como diamantes. Tienes algo que ahora mismo necesito mucho, dijo en voz baja. Tienes el anonimato, estás desesperada y dependes por completo de mi capricho. Metió la mano en el bolsillo y sacó una elegante tarjeta de visita negra. Solo tenía un número, grabado en plata. Se la puso en la palma temblorosa. Vanessa fue un error estratégico. Su exhibición pública de esta noche me ha hecho parecer débil, incontrolado. Tengo que rectificarlo inmediatamente. Necesito un sustituto. Alguien que entienda la obediencia. Alguien que entienda lo que está en juego. Evelyn se quedó mirando la tarjeta, con la mente a mil, incapaz de comprender lo que él le estaba sugiriendo. Mañana por la mañana a las 9 cc, un coche te recogerá.
Vendrás a mi oficina y discutiremos las condiciones de tu empleo. No como camarera, hizo una pausa, dejando que el peso de sus siguientes palabras se posara sobre ella como un sudario. Voy a pagar la operación de Leo. Todo. Borraré tu pasado. A cambio, me pertenecerás durante un año. Harás lo que yo te diga cuando yo te lo diga. Llevarás lo que yo te diga que lleves. Y estarás donde yo te diga que estés. ¿Quieres que sea tu amante? Evelyn exhaló con repugnancia, luchando contra la desesperación. Dante soltó una risa grave y oscura, sin rastro de humor. «¡Amante, no! Evelyn, eso es demasiado complicado. Quiero que seas mi prometida». Evelyn vio cómo las luces traseras de la limusina se disolvían en la neblina roja del tráfico de la reina. Se quedó de pie en la acera agrietada con sus zapatos de trabajo, agarrando con tanta fuerza la tarjeta de visita negra que sus bordes afilados se le clavaron en la palma de la mano. La calle estaba llena de sirenas que sonaban en la distancia, y el ruido de un coche que pasaba hacía vibrar las ventanas. Pero en su interior, Evelyn, había un silencio aterrador. Prometida. La palabra sabía a ceniza. No era una propuesta de amor. Era una adquisición empresarial. Dante Moretti no la había mirado con afecto. La había mirado como un lobo mira a un ciervo herido, calculando exactamente cuánto esfuerzo le costaría derribarlo. Se dio la vuelta y empujó la pesada puerta principal de su edificio. El pasillo olía a cola hervida y cigarrillos viejos. La luz fluorescente parpadeaba en el techo, zumbando como un insecto enfadado. Subió los 3 tramos de escaleras con las piernas pesadas como el plomo. Cuando abrió la puerta del apartamento 3B, la recibió el sonido de una tos. Era un sonido húmedo y vibrante que parecía raspar las paredes. Evelyn dejó caer la bolsa y corrió al segundo dormitorio. Leo estaba sentado en la cama, encorvado sobre un cubo de plástico. Tenía 16 años, pero a la tenue luz de la lámpara de la mesilla parecía tener 12. Su piel era del color del pergamino, tan translúcida que se podían ver las venas azules que había debajo. La quimioterapia le había quitado el pelo hacía meses. Ahora la leucemia le estaba quitando el ánimo. Lo jadeó, limpiándose la boca con el dorso de una mano temblorosa. «Llegas tarde a casa». Evelyn esbozó una sonrisa forzada, ocultando el terror que le oprimía la garganta. Se sentó en el borde de la cama y le acarició la espalda. «Ha sido una noche muy ajetreada en el restaurante, Leo. Había clientes VIP, mucho que limpiar. ¿Has recibido las propinas?», preguntó Leo con los ojos muy abiertos y llenos de miedo. Sabía lo del dinero, sabía lo de los avisos en el correo. Llevaba la culpa de su propia supervivencia y eso lo estaba aplastando más rápido que el cáncer. «Sí», Evelyn mintió. «He ganado mucho esta noche». Miró la mesita de noche. El frasco de medicamentos contra las náuseas estaba vacío. Había una receta médica junto a él sin surtir porque no tenía los $40 para el copago hasta su próximo sueldo. Leo se recostó contra las almohadas, con la respiración entrecortada. «Estoy cansado, L. Estoy muy cansado». «Lo sé, amigo. Solo duerme». «El médico llamó hoy», susurró Leo, cerrando los ojos. Oí a mamá hablar con él por teléfono antes de irse. Evelyn se tensó. Su madre se había marchado hacía 6 meses, incapaz de soportar el estrés, dejando a Evelyn sola con toda la carga. Leo estaba confundido, entrando y saliendo de sus recuerdos. «¿Qué dijo el médico?» Dijo, «si no hacemos la operación pronto, los recuentos son demasiado bajos». Dijo, quizás deberíamos plantearnos un hospicio». La palabra flotaba en el aire húmedo de la pequeña habitación. Hospicio. Significaba rendirse. Significaba morfina y esperar el final. Ellen se levantó y se dirigió a la cocina. Abrió el grifo para ahogar el sonido de sus propios sollozos. Se inclinó sobre el fregadero, agarrándose a la porcelana hasta que sus nudillos se pusieron blancos. $80,000. Ese era el precio de la vida de su hermano. Bajó la mirada hacia la encimera. Allí había una pila de sobres rojos, últimas advertencias, avisos de desahucio, cobros médicos. Entonces abrió la mano. La tarjeta negra con relief plateado reflejaba la luz. Dante Moretti. Era un monstruo.
Todo el mundo en Nueva York conocía los rumores. Era un hombre que se movía en las sombras, que trataba la ley como una sugerencia. Aceptar sus condiciones era como firmar un pacto con el diablo. Pero cuando oyó toser al lado de nuevo, un sonido débil y doloroso que le partió el corazón en mil pedazos, Evelyn supo que ya había perdido. No podía permitirse el lujo de la moralidad. No podía permitirse el lujo del miedo. Cogió el teléfono. Eran las 100 Anstichtonaumen. Marcó el número de la tarjeta. Sonó una vez, señorita Vance. La voz de Dante respondió de inmediato. Estaba despierto. Sonaba tan claro y frío como en el coche. Estaba esperando su llamada. Lo haré, susurró Evelyn en la oscuridad de la cocina. Bien, respondió Dante. No había triunfo en su voz, solo la satisfacción de que una predicción se hiciera realidad. Estate lista a las 9 y Amiem. Haz una maleta. No volverás a ese apartamento. ¿Y Leo? Preguntó ella con voz temblorosa. Leo será trasladado al ala privada de St. Jude mañana al mediodía. Su operación está programada para el martes. Haz también su equipaje. La línea se cortó. Evelyn se dejó caer al suelo y se abrazó las rodillas contra el pecho. Acababa de vender su vida por un año. Iba a ser propiedad del hombre más peligroso de la ciudad. Pero, mientras escuchaba el silencio del apartamento, se dio cuenta de que habría vendido su alma al diablo 1000 veces si eso significaba que Leo viviría para cumplir 17 años. El coche que llegó a las 9 de la mañana no era una limusina. Era un enorme todoterreno blindado, negro como el carbón, con cristales tintados que parecían a prueba de balas. El conductor era un hombre enorme llamado Silas. Tenía una cicatriz que le cruzaba la ceja izquierda y solo le dijo 2 palabras a Evelyn mientras cargaba sus 2 maletas maltrechas y la bolsa de viaje de Leo en el maletero. Sube. Leo ya se había ido. Una ambulancia privada organizada por Dante lo había recogido 1 hora antes. Evelyn lo había abrazado para despedirse, prometiéndole que lo vería esa noche, mintiéndole que había conseguido un nuevo trabajo como asistente personal interna de un ejecutivo adinerado. Era una mentira que le sabía a Billis, pero era necesaria. El trayecto hasta Manhattan transcurrió en silencio. Silas conducía con agresiva precisión, zigzagueando entre el tráfico, como si los demás coches fueran meros obstáculos que había que apartar a la fuerza. Se detuvieron ante la Torre Moretti, en el distrito financiero. Era un monolito de cristal negro y acero que se alzaba hacia el cielo como una esquirla dentada. Parecía más una fortaleza que un edificio de oficinas. A la última planta, gruñó Silas, acompañándola a un ascensor privado en la parte trasera que requería un escáner de retina para abrirse. Evelyn entró. El ascensor subió tan rápido que le pitaban los oídos. Cuando se abrieron las puertas, no se encontró en un pasillo, sino directamente en la oficina del ático. La habitación era enorme, rodeada por completo por ventanas que iban del suelo al techo y ofrecían una vista divina de la ciudad. El mobiliario era escaso, moderno y caro, de cuero negro, cromo y madera oscura. El aire estaba enfriado a una temperatura que hizo que Evelyn temblara con su fino cardigan. Dante estaba sentado detrás de un escritorio que parecía haber sido tallado en un solo bloque de obsidiana. Estaba hablando por teléfono en italiano a toda velocidad. No levantó la vista cuando ella entró. Simplemente levantó una mano y señaló con el dedo la silla frente a él. Siéntate. Evelyn se sentó. Cruzó las manos sobre el regazo para ocultar el temblor. Se sentía increíblemente pequeña en aquella habitación, como un insecto atrapado en un frasco de cristal. Dante colgó el teléfono. No sonrió, no la saludó. Abrió una carpeta de cuero que había sobre el escritorio y deslizó hacia ella una gruesa pila de papeles por la superficie pulida. El contrato, dijo Dante. Evelyn miró el documento. En la parte superior, en negrita, ponía Acuerdo de convivencia y compromiso. ¿Tienes abogado?, preguntó Dante, aunque su tono sugería que sabía que no era así. No, he pedido a mi asesor que redacte esto para que sea justo, pero exhaustivo. Dante se levantó y rodeó el escritorio. Se apoyó en el borde, cruzando los brazos y mirándola desde arriba. Léelo. Evelyn cogió el pesado papel. Sus ojos recorrieron rápidamente el texto legal, captando frases que le revolvían el estómago. La parte B, Evelyn Vance,
Se compromete a representar al prometido de la parte A, Dante Moretti, en todas las capacidades públicas y privadas que se consideren necesarias. La parte B residirá en la residencia principal de la parte A. Se exige fidelidad absoluta. Cualquier interacción con el sexo opuesto debe ser aprobada. El acuerdo de confidencialidad sobre la naturaleza de la relación es punible por... Evelyn levantó la vista con el rostro pálido. Punible con la ruina financiera y un litigio. Cláusula estándar, Dante dijo con suavidad. Pero seamos claros, Evelyn. Si me traicionas, si vendes la historia a la prensa, si te ven con otro hombre, las demandas serán la menor de tus preocupaciones. La amenaza flotaba en el aire, fría y aguda. Me perteneces, susurró ella. Durante 12 meses, corrigió Dante. A cambio, Leo recibirá la mejor atención del mundo. Ya he transferido el depósito al hospital. La cirugía está pagada. La quimioterapia está pagada. Si necesita un trasplante de médula ósea, encontraré un donante y compraré la médula. Lo mantendré con vida. Esa es mi parte del trato. Se inclinó hacia ella, envolviéndola con su aroma a cedro y peligro. Tu parte es sencilla. Eres mía. Llevas mi anillo. Vives en mi casa. Asistes a mis eventos y haces creer al mundo que estoy tan cautivado por ti que he olvidado quién soy. ¿Por qué?, preguntó Evelyn con voz que recuperaba un poco de fuerza. ¿Por qué tomarte tantas molestias? Podrías contratar a una modelo, a una actriz. ¿Por qué a una camarera que te odia? Dante entrecerró ligeramente los ojos. Extendió los dedos, le rozó la barbilla e inclinó su rostro hacia la luz. Porque las actrices actúan con maldad. Son falsas. Pero tú, su pulgar rozó el moretón que se desvanecía en la mejilla donde había caído la bofetada. Tienes miedo en los ojos, y odio, y desesperación. Esas son emociones reales. Y el mundo sabe que yo no soy amable. Si voy a casarme con alguien, no será con una muñeca sonriente. Será con alguien que me mire como tú me estás mirando ahora mismo. Sacó una pequeña caja de terciopelo de su bolsillo. No preguntó. Simplemente le tomó la mano izquierda. «Levántate». Evelyn se puso de pie con las piernas temblorosas. Dante abrió la caja. Dentro había un diamante tan grande que parecía vulgar. Una piedra tallada en forma de esmeralda que captaba la luz y la fracturaba en arcoíris. Era hermoso y era un grillete. Deslizó el anillo en su dedo. Era frío y pesado. «Te queda perfecto». «¿Te queda bien?», preguntó él. «Sí», susurró ella. «Bien». Dante no soltó su mano. La acercó un paso más, borrando la distancia entre ellos. Regla número 1, Evelyn. Nunca nos verán juntos en público. Regla número 2, nunca me cuestiones delante de mis hombres. Regla número 3. Bajó la cabeza y rozó con los labios la oreja de ella. Evelyn contuvo el aliento. Regla número 3. Ya no eres Evelyn Vance, la camarera. Eres Evelyn Moretti, y eso significa que eres un objetivo. A partir de este momento, tu vida corre más peligro del que puedes imaginar. Si intentas huir, mis enemigos te encontrarán antes que yo, y no serán tan amables. Se apartó y la miró fijamente a los ojos, abiertos y aterrorizados. Bienvenida a la familia, cara mía. De repente, las puertas del ascensor se abrieron detrás de ellos. Dante, tenemos un problema. Un hombre irrumpió en la habitación. Era más joven que Dante, con el pelo más revuelto y la camisa manchada de sangre. Parecía frenético. Los rusos, jadeó el hombre, ignorando a Evelyn, han atacado el almacén del Bronx. Lo saben. La cara de Dante no cambió, pero la temperatura de la habitación pareció bajar 10 de grados. No miró al hombre. Mantuvo la mirada fija en Evelyn. «Sí, Luz», llamó Dante con calma. El enorme conductor salió de las sombras. «Lleva a mi prometida a la finca», ordenó Dante con voz desprovista de emoción. «Enciérrala en la suite principal. Pon 2 guardias en la puerta. Que nadie entre, que nadie salga». «Dante, ¿qué está pasando?», preguntó Evelyn, presa del pánico. Dante finalmente le soltó la mano. Se volvió hacia la ventana y miró la ciudad que gobernaba. «La guerra de la que te hablé». Dante se ajustó los puños. «Acaba de empezar.
Sácala de aquí. El trayecto hasta la finca fue una sucesión borrosa de lluvia, asfalto y silencio sofocante. Silas, el conductor, no dijo ni una palabra. Conducía el todoterreno blindado como un comandante de tanque navegando por un campo minado, con la mirada fija en el espejo retrovisor. Evelyn se sentó en la parte de atrás, con el pesado anillo de diamantes en el dedo, que le parecía más un grillete que una joya. Lo giró una y otra vez, sintiendo como el frío metal se le clavaba en la piel. Se había vendido. Había vendido su libertad a cambio de la vida de Leo. Era un trato que volvería a hacer 1000 veces. Pero ahora que la adrenalina se estaba desvaneciendo, la realidad de su situación se asentaba como una espesa niebla. Dejaron atrás la ciudad y se dirigieron hacia el norte, hacia las densas colinas boscosas del valle del Hudson. El paisaje se volvió más salvaje. Las casas eran cada vez menos y más distantes entre sí. Finalmente, llegaron a un par de enormes puertas de hierro, de unos 6 metros de altura, rematadas con púas que parecían lo suficientemente afiladas como para empalar a un hombre. Silas bajó la ventanilla y tecleó un código en un teclado. Un láser rojo le escaneó la cara. Las puertas se abrieron con un pesado chirrido mecánico. ¿Dónde estamos?, preguntó Evelyn, con voz débil en el cavernoso interior del coche. En casa, gruñó Silas. La fortaleza. Al recorrer el largo camino bordeado de árboles, la casa apareció ante sus ojos. Era una mansión de piedra gris, que recordaba a una catedral gótica despojada de su misericordia. Tenía torres y ventanas altas en arco, pero no transmitía calidez. Los focos atravesaban la penumbra y Evelyn podía ver a hombres patrullando el perímetro. Hombres con rifles de asalto colgados al pecho y pastores alemanes tirando de las correas. Aquello no era un hogar, era una fortaleza. El coche se detuvo bajo el pórtico. Silas le abrió la puerta. «Entra rápido. Al jefe no le gusta que te expongas». Evelyn salió, agarrando su bolso. El aire aquí era más limpio que en la ciudad, con olor a pino y tierra húmeda, pero hacía mucho frío. En las enormes puertas dobles de roble, la recibió una mujer mayor con el rostro arrugado como el papel y ojos que no se perdían nada. Llevaba un severo vestido negro y un delantal blanco. «Soy Martha», dijo la mujer con voz seca. «Soy el ama de llaves. Sígame. El señor Moretti ha dado instrucciones de que la lleven directamente a la suite principal». «¿La suite principal?», balbuceó Evelyn mientras seguía a Martha por el vestíbulo de mármol. «¿Hay alguna habitación de invitados? No quiero entrometerme». Martha se detuvo en la gran escalera y se volvió, mirando a Evelyn con una mezcla de lástima y severidad. «No hay invitados en esta casa, señorita Vance. Usted es la prometida. Duerme donde él duerme. Esa es la regla». El corazón de Evelyn latía con fuerza contra sus costillas. Siguió a Martha por las escaleras y por un largo pasillo flanqueado por sombríos retratos al óleo de hombres que parecían antepasados de Dante, quizá todos con los mismos ojos fríos y depredadores. Martha abrió unas puertas dobles al final del pasillo. «Le traerán la cena. No salga de esta habitación. El sistema de seguridad está activado. Si sale al pasillo sin un código de autorización, se activarán las alarmas y el protocolo de cierre sellará la planta. ¿Lo entiende?». «Sí», susurró Evelyn. «Bien». Martha salió y cerró la puerta. Evelyn oyó el clic distintivo de una pesada cerradura deslizándose en su sitio. Era una prisionera. Evelyn se volvió hacia la habitación. Era magnífica y aterradora. El fuego crepitaba en una enorme chimenea de piedra, proyectando largas sombras danzantes por toda la habitación. Había una cama king size con sábanas de seda negra, un escritorio de caoba abarrotado de papeles y una pared acristalada que daba a los oscuros jardines. Olía como él, a madera de cedro, lluvia y tabaco caro. Evelyn se acercó a la ventana y apoyó la mano contra el cristal. Abajo podía ver a los guardias moviéndose como fantasmas en la niebla. Estaba atrapada en un castillo y el dragón estaba volviendo a casa. Pasaron las horas. La lluvia se convirtió en tormenta, azotando el cristal. Evelyn no comió la comida que Martha le había traído. Se sentó en un sillón de terciopelo frente a la puerta. Con las rodillas pegadas al pecho, esperaba.
Eran más de las 2 de la madrugada cuando la cerradura volvió a hacer clic. Evelyn se incorporó de un salto. La puerta se abrió y Dante Moretti entró. Tenía un aspecto diferente. El impecable traje de la mañana había desaparecido. Llevaba una camisa negra con las mangas remangadas y la corbata desatada, colgando holgadamente alrededor de su cuello. Tenía el pelo mojado, pegado a la frente, pero fue la sangre lo que hizo que Evelyn se quedara sin aliento. Había una mancha oscura y húmeda que se extendía por el vendaje blanco que le envolvía apresuradamente el antebrazo izquierdo. Tenía los nudillos en carne viva y magullados. Se detuvo al verla, con el pecho ligeramente agitado. La energía que desprendía era irregular, violenta. Parecía un hombre que acababa de salir de una zona de guerra. «Estás despierta», dijo con una voz más áspera de lo habitual. «Estás sangrando», susurró Evelyn, levantándose involuntariamente. Su instinto de camarera, la parte de ella que había pasado años cuidando de un hermano enfermo, se activó antes de que el miedo pudiera detenerla. «No es nada», dijo Dante, pasando junto a ella hacia el baño. «¿Un rasguño?» «Eso no es un rasguño, Dante. Está empapando el vendaje». Se detuvo y se volvió lentamente para mirarla. Tenía los ojos desorbitados, la adrenalina de la noche aún corriendo por sus venas. «¿Y qué te importa, cara? Has conseguido lo que querías. Leo está a salvo. Estás en una mansión. Ve a dormir». Se tambaleó ligeramente. Evelyn no lo pensó. Cruzó la habitación y le agarró del brazo sano para estabilizarlo. Él se estremeció. Sus músculos se tensaron bajo su tacto como cables de acero, pero no se apartó. «Siéntate», le ordenó, sorprendiéndose a sí misma con la autoridad de su voz. «Llevo 2 años cambiándole las vendas a Leo. Sé cómo tratar una herida. Siéntate». Dante la miró fijamente durante un largo momento, escrutando su rostro. Entonces, la tensión de sus hombros disminuyó ligeramente. Se sentó en el borde de la cama, haciendo un gesto de dolor. Evelyn corrió al cuarto de baño y regresó con un botiquín de primeros auxilios que encontró debajo del lavabo. Se arrodilló entre sus piernas, con la costosa tela de sus pantalones rozándole los brazos. «Esto va a escocer», murmuró, retirando las gasas empapadas de sangre. Era una herida de cuchillo, larga, superficial, pero fea. Dante no hizo ningún ruido mientras ella la limpiaba con antiséptico. No miró su brazo, la miró a ella. Observó cómo fruncía el ceño concentrada, cómo sus manos delicadas se movían con eficiencia y destreza. «¿Por qué haces esto?», preguntó Dante en voz baja. La ira había desaparecido, sustituida por una curiosidad genuina. «La mayoría de la gente me dejaría desangrarme». «Yo no soy como la mayoría», dijo Evelyn, aplicando un vendaje nuevo y fijándolo con esparadrapo. «Y no me gusta la sangre en las sábanas de seda. Es imposible quitarla». Dante soltó una risa seca y breve. Era el sonido más humano que le había oído emitir. «Ya está», dijo ella sentándose sobre los talones. «Necesita puntos, pero esto aguantará esta noche». Se dispuso a levantarse, pero Dante extendió la mano y le agarró la muñeca. El aire de la habitación cambió al instante. La atmósfera clínica desapareció, sustituida por un calor denso y sofocante. La atrajo hacia él hasta que ella quedó de pie entre sus rodillas, con la cara a pocos centímetros de la suya. Ella podía sentir el calor que irradiaba él. «Eres una criatura extraña, Evelyn Vance», murmuró él, mientras su pulgar seguía el pulso de su muñeca. «Me temes, pero cuidas mis heridas». «Yo...» Evelyn contuvo el aliento. «Estoy cumpliendo mi parte del trato. Tú mantienes vivo a Leo. Yo hago mi papel». «¿Tu papel?», repitió Dante. Sus ojos se posaron en los labios de ella y luego volvieron a sus ojos. «¿Sabes por qué te traje aquí esta noche? ¿Por qué se ha triplicado la seguridad?» «Por los rusos, porque hay un traidor», dijo Dante, bajando la voz hasta convertirla en un susurro letal. «Alguien dentro de mi organización les ha dado la ubicación del almacén. Alguien cercano a mí». Evelyn se quedó helada. «Eso significa», continuó Dante, apretándole la muñeca con más fuerza, «que no puedo confiar en nadie. Ni en mis guardias, ni en mis choferes, ni siquiera en mis capitanes.
Se puso de pie, elevándose sobre ella, obligándola a mirarlo. La única persona en esta casa que sé que no es una rata. Eres tú. ¿Yo? Susurró Evelyn. ¿Por qué? Porque no tienes lealtad hacia este mundo. Lo odias, y yo poseo lo único que amas. Alargó la mano y apagó la lámpara de la mesilla, sumiendo la habitación en la oscuridad, iluminada solo por el fuego moribundo. Métete en la cama, Evelyn. ¿Qué? El pánico se apoderó de ella. Dante, el contrato lo decía. El contrato decía que tú harías lo que yo dijera. Él la interrumpió, rodeó la cama y comenzó a desabrocharse la camisa. Necesito dormir, necesito recuperarme. Y si alguien entra por esa puerta esta noche para terminar lo que empezaron en el Bronx, necesito saber que estás donde pueda alcanzarte. Se tumbó sobre las sábanas, sacó una pistola de la cintura y la colocó bajo la almohada. La miró y le dio una palmadita al espacio vacío a su lado. No te tocaré, dijo con voz cansada, pero esta noche dormirás a mi lado. No eres solo mi prometida, eres mi coartada y mi testigo. Evelyn dudó, mirando la puerta y luego al hombre que tenía su vida en sus manos. Entonces se dio cuenta de que el peligro no estaba solo fuera de las puertas. Estaba justo ahí, en esa cama. Se metió en ella, tumbándose rígida en el extremo más alejado del colchón, dándole la espalda. «Buenas noches, Evelyn», murmuró Dante en la oscuridad. Ella no respondió. Se quedó despierta, escuchando la lluvia y la respiración profunda y constante del monstruo a su lado, sin saber que, fuera de la puerta, una sombra se alejaba silenciosamente de la cerradura. El traidor ya estaba dentro de la casa y el juego acababa de empezar. ¿Quién es el traidor dentro de la mansión Moretti? ¿Dante llevó a Evelyn allí para protegerla? ¿O la está utilizando como cebo para atrapar a la rata? Y ahora que se ven obligados a compartir cama, ¿cuánto tiempo podrá Evelyn evitar que las murallas que rodean su corazón se derrumben? Dante cree que ha comprado una prometida, pero puede que solo haya traído a casa a la única mujer capaz de ponerlo de rodillas. Si te ha enganchado esta historia y necesitas saber qué pasa a continuación, dale a me gusta a este video. Ayuda mucho al crecimiento del canal para que pueda escribir más historias como esta para ti. Suscríbete y pulsa el icono de la campana ahora mismo para que te avisen cuando salga el segundo episodio. No te querrás perder el giro que se avecina la semana que viene. Cuéntamelo en los comentarios. ¿Confías en Dante o crees que solo está utilizando a Evelyn? Escribe «confío» o «utiliza» a continuación. Gracias por ver el video y nos vemos en el próximo capítulo.